Como culturista y auténtico ejemplo de reinvención personal, Arnold Schwarzenegger no solo entró en Hollywood, sino que lo conquistó. Y a lo largo de 5 décadas se transformó de tal manera que llamarlo simplemente estrella de acción parece el mayor eufemismo de la historia del cine. Aquí tienes todas las películas de Arnold Schwarzenegger explicadas en 15 minutos. La etapa del hambriento. De niño, mientras crecía en Thal, Austria, Arnold no tenía casi nada, excepto una cosa que nadie podía quitarle: una visión. Una creencia ardiente, casi delirante, de que iba a ser el mejor culturista del planeta. Su padre quería que fuera policía. Su ciudad natal no tenía ningún modelo que se ajustara a lo que Arnold imaginaba. Y, sin embargo, de alguna manera, a los 15 años, entró en un gimnasio, agarró una barra con las manos y decidió que su cuerpo iba a ser su billete de salida. Cuando Arnold llegó a Múnich para entrenar en serio, su ambición ya era asombrosa. No solo estaba haciendo ejercicio, se estaba diseñando a sí mismo, cada comida calculada. Cada sacrificio era totalmente intencionado. Actuaba como un hombre que entendía, en lo más profundo de su ser, que la mediocridad nunca era una opción, y eso se notaba. A los 20 años, Arnold había ganado el título de Mr. Europa Junior. A los 20, se había mudado a Estados Unidos sin apenas dinero, sin apenas saber inglés y sin ninguna duda. Entrenó con Joe Wilder, dominó el circuito del culturismo y se convirtió en la persona más joven en ganar el título de Mr. Olympia a los 20 años. Lo ganaría 7 veces en total. 7. En un deporte definido por la perfección física, Arnold no solo competía, estaba eliminando por completo a la competencia. La era del hambre aún no tenía que ver con la fama, se trataba de demostrar algo a un mundo que no lo había pedido, y lo demostró de manera enfática. La era de la llegada. Como introducción cultural, Pumping Iron, de 1976, pertenece por completo a Arnold Schwarzenegger. Asimílalo bien, un documental sobre el culturismo, un deporte en el que la mayoría de Estados Unidos nunca se había parado a pensarse, convirtió en un fenómeno cultural casi exclusivamente gracias a la presencia magnética, casi depredadora, de un solo hombre ante la pantalla. Arnold no se limitaba a aparecer ante la cámara, se adueñaba de ella, sonreía a la cámara como si supiera algo que tú no sabías. Desanimaba a sus rivales con una crueldad quirúrgica y alegre, hablaba del pump como si fuera una experiencia espiritual, y Estados Unidos, confuso, completamente cautivado, no podía apartar la mirada. Sus primeros intentos como actor fueron accidentados. Stay Hungry mostró destellos de carisma. Hércules en Nueva York era agresivamente tosco. Pero algo innegable estaba surgiendo detrás de ojos. Una quietud, una cualidad que ninguna clase de interpretación puede enseñar y ningún director puede fabricar. Hollywood no estaba muy seguro de qué hacer con él. El acento era muy marcado. El nombre era impronunciable. El físico era enorme y, sin embargo, nadie que viera a Arnold Schwarzenegger en la pantalla podía fingir que no estaba viendo a alguien, porque lo estaba. La era de Terminator. Como momento cinematográfico, 1984 lo cambió todo. James Cameron, un director joven, ambicioso y casi obsesivo, eligió a Arnold no como héroe, sino como villano, como una máquina, como algo que no sentía dolor, que no sentía absolutamente nada. Y al hacerlo, creó accidentalmente uno de los personajes más icónicos de la historia del cine estadounidense. El Terminator llegó y el mundo nunca volvió a ser el mismo. La presencia física de Arnold, que siempre había sido su baza más evidente, se convirtió en algo genuinamente aterrador en la pantalla. La forma en que se movía, sin la más mínima vacilación, no era actuar en ningún sentido convencional. Era presencia convertida en arma. La mirada de ojos rojos a través del cristal roto.
el brazo desmontado hasta quedar en maquinaria en el baño mugriento de un motel. I'll be back. El imparable impulso hacia adelante a través de todo. Era una locura, era brillante, era ambas cosas exactamente al mismo tiempo. Y luego, Comando, Depredador, El Fugitivo. Película tras película, Arnold construyó una filmografía que redefinió cómo podía verse y sentirse una película de acción. No era solo una estrella, era un género en sí mismo. Sylvester Stallone era el emocional. Bruce Willis era el hombre de a pie. Arnold era algo completamente distinto, algo casi inhumano, y el público lo adoraba precisamente por eso. A finales de la década de 1980, era la mayor estrella de acción del planeta. Sin discusión, sin competencia, nadie más se le acercaba ni remotamente. La era de la comedia. Como estrella en la cima absoluta de su carrera, la mayoría de los héroes de acción se habrían limitado a cobrar cheques. Más secuelas, más explosiones, más de lo que al público ya le encantaba. Arnold hizo lo contrario. En 1988 llegó Gemelos y causó un impacto como un remate que nadie se esperaba. Junto a Danny DeVito, su opuesto físico en todos los sentidos imaginables, Arnold interpretó la broma con total seriedad, y esa sinceridad fue precisamente lo genial de todo ello. Era divertido porque se negaba a guiñar el ojo al público, se creía cada momento. Los críticos se mostraron escépticos, el público quedó encantado, y Arnold Schwarzenegger, esa máquina de matar mecánica y de mandíbula de granito de docenas de películas de acción, transmitió una genuina calidez cómica que funcionó de verdad, de forma legítima. Total Recall, en 1990, se adentró aún más en un territorio extraño y brillante. Kindergarten Cop, ese mismo año, le enfrentó a una clase llena de niños de 5 años como sus oponentes más formidables. Y él interpretó el caos con una sinceridad desconcertada que hizo que la película resultara irresistible. La frase "no es un tumor" quedó grabada de forma instantánea y permanente en la memoria cultural de toda una generación. What's the matter? I have a headache. It might be a tumor. It's not a tumor. It's not a tumor at all. Los críticos nunca lo celebraron como un genio de la comedia. Hollywood, en uno de sus descuidos más miopes, subestimó constantemente lo que Arnold estaba haciendo en estas interpretaciones. Pero el público lo percibió. Entendieron que estaba ocurriendo algo excepcional y genuinamente divertido. Un hombre que podría haberse valido exclusivamente de la intimidación, elegía una y otra vez convertirse él mismo en el blanco de las bromas. Eso requiere un tipo de confianza especial. Y se notaba. La era del dominio. Como máquina de franquicias, Terminator 2, El Juicio Final, de 1991, representa posiblemente la mayor transición en la historia del cine de acción. El villano se convirtió en héroe, el monstruo se convirtió en protector, y Arnold, armado con una escopeta, una motocicleta y uno de los guiones más citados jamás escrito, ofreció una interpretación tan perfectamente calibrada al material que la película recaudó $500 millones en todo el mundo y redefinió lo que podía ser un éxito de taquilla veraniego. El pulgar hacia arriba hundiéndose en acero fundido, la despedida final, silenciosa y dolorosa, antes de que la máquina se sacrifique para salvar a la humanidad. El público que acudió esperando una secuela se marchó sintiendo algo inesperadamente parecido al dolor. Eso no es cine de acción, eso es contar historias, y Arnold se situó justo en el centro de todo ello. Le siguió True Lies en 1994, explosiva, tremendamente entretenida, genuinamente divertida y sustentada por una interpretación de Arnold que equilibraba al héroe de acción y al marido desesperado con una agilidad sorprendente.
Junior demostró que estaba dispuesto a intentar absolutamente cualquier cosa. Y a pesar de todo, las cifras de taquilla siguieron siendo extraordinarias. La máquina funcionaba a pleno rendimiento. El nombre sobre el título garantizaba una promesa al público: espectáculo, caos, entretenimiento ofrecido con un compromiso total y sin ironía. Y Arnold nunca, ni una sola vez durante esta época, dejó de cumplir esa promesa. La era del colapso. Como hombre que se había exigido a sí mismo desde la infancia, esforzándose por escapar, por demostrar su valía, por construir algo permanente de la nada, Arnold acabó topándose con un muro que ni toda la fama ni toda la taquilla podían reparar. En Batman y Robin de 1997, su interpretación del Sr. Freeze fue una de las más memorablemente terribles del cine, y no fue del todo culpa suya. La película fue un desastre a todos los niveles, pero Arnold, enterrado bajo un maquillaje azul hielo y armado con un sinfín de chistes sobre neveras, se convirtió en el símbolo de todo lo que fallaba en ella. El fin de los días se decantó por el thriller teológico y oscuro, y aterrizó en un terreno incierto. El sexto día desapareció sin dejar apenas rastro. Daño Colateral llegó a la sombra de una tragedia del mundo real y se sintió irremediablemente desfasada con respecto a su momento cultural. La era terminó sin el dominio claro y aplastante de los años 80 y principios de los 90, y Arnold parecía intuirlo. La maquinaria estaba cambiando a su alrededor, y él también estaba cambiando. Algo más grande le atraía, algo que no tenía nada que ver con Hollywood en absoluto. La era del regreso. Como reintroducción cultural, no se suponía que The Last Stand de 2013 tuviera tanto peso simbólico, y, sin embargo, el regreso de Arnold a la pantalla tras una década de ausencia llevaba consigo algo genuinamente conmovedor. Ahí estaba un hombre de unos 65 años, que decidió volver, que decidió ponerse la placa y las armas, que decidió recordar a un público que había crecido viéndole exactamente quién seguía siendo. Escape Plan, Sabotage, Maggie. Un drama de zombies tranquilo y devastador en el que Arnold interpretaba a un padre que veía cómo su hija se transformaba lentamente, con una contención y una angustia que sorprendieron genuinamente a todos los que lo vieron. La franquicia de los mercenarios le dio espacio para convertirse en un mito junto a los otros gigantes de su época. Y luego Terminator Genesis y las secuelas posteriores lo devolvieron una y otra vez al papel que lo había hecho todo posible. Para una nueva generación, las referencias y los memes fueron la introducción. Para el público más mayor, cada regreso era un recordatorio de algo que no se habían dado cuenta de que echaban de menos. Que nadie tiene esa combinación particular de presencia física, humor autoconsciente y compromiso absoluto y firme como él. Hasta la vista, baby. Tras años de política, de reflexión personal, de alejarse por completo de los focos, ahí estaba Arnold Schwarzenegger, aún en pie, aún avanzando, recordándole al mundo entero exactamente quién era. Y el mundo entero lo recordó. El legado. Como legado, la carrera de Arnold Schwarzenegger desafía todas las categorías en las que alguien haya intentado encajarlo jamás. Y ese es precisamente, y por completo, el quid de la cuestión. Es la mayor estrella de acción física que ha producido su generación. Es un auténtico intérprete cómico de una calidez sorprendente y constante. Es un político, un icono del culturismo, un pintor de ambiciones, un hombre que ha hablado con más honestidad sobre el fracaso y la responsabilidad que casi nadie en la vida pública a su nivel.
Hizo de 1984 su propiedad permanente. Hizo llorar al público en 1991 cuando éste acudió esperando puro espectáculo. Y a lo largo de todas las épocas hay una cosa que nunca, ni una sola vez, ha flaqueado. Siempre, siempre lo ha dado todo, sin excepción, a través de cada fracaso y cada triunfo, y de todo lo complicado y humano que hay entre medias. Eso no es solo una carrera, es una vida construida íntegramente por la voluntad, partiendo de la nada contra todas las expectativas razonables. Y todos nosotros, cada uno de nosotros somos mejores, nos hemos entretenido más, y de alguna manera nos hemos inspirado más por haberla visto. No olvides darle al botón de suscribirse, y nos vemos en el próximo.